se rompían y las otras eran fuertes. Este aliento a granel de la importación, que en cierto modo lo estamos atravesando en este momento, ¿no? Uno anda por distintos grados del consumo y se encuentra con, bueno, con cosas que decís, cosas que sorprenden, como de cuando... repente voy a comprar un bife de chorizo, pero es de Brasil. No. Sí. No, frutas y verduras. No, que no son de acá. Claro. Así que bueno, de alguna manera me parece que ahí lo tenemos a Juan Valerdi. ¿Cómo está, Juan? Gracias ahí, como siempre, por la comunicación con Mar del Plata, con Sanos y Sanos de la Azotea. Mientras esperamos ahí la comunicación, estábamos haciendo un poquitito de repaso de algunos hitos de la historia argentina, si se quiere, de la economía, en nuestros términos sencillos y populares, de cómo vos venís comentando, ¿no?, en distintos medios, esta posibilidad, si se quiere, de que haya una dolarización, obviamente con el apoyo muy fuerte de los Estados Unidos, ¿no? Sí, no sé si tan fuerte como sería necesario para hacer una dolarización que no sea tan traumática, más allá de que la dolarización es mala en sí misma. Una dolarización sucia, como llamo yo, a la dolarización, claro, que probablemente tenga que hacer Milei, sí, es una dolarización hecha a los tumbos y con prepotencia y con desprolijidades de todo tipo, tanto institucionales como económicas. Eso es una dolarización sucia y seguramente va a traer más percances que la dolarización, que ya de por sí misma trae graves percances para la población, ¿no? ¿Y cuáles serían? Porque uno piensa siempre en esa experiencia que viene teniendo hace muchos años Ecuador, por ejemplo. Que Ecuador hace muchos años que tiene graves problemas, no solamente económicos, sino también institucionales, que lo han llevado a tener diversas crisis en los últimos años. Sí. Y yo estuve en Ecuador y tiene una situación que desde el punto de vista social no ha hecho más que empeorar desde que inició la dolarización. Ahora, sí, obviamente, aparentemente la dolarización es una situación de estabilidad y mucha gente puede decir, yo lo que necesito es estabilidad para crecer, sí, pero si la estabilidad viene de la mano de una destrucción de las posibilidades de empleo, de desarrollo, de crecimiento industrial, y viene de la mano de una movilidad de capitales internacional que hace que saqueen a la Argentina, igual que ahora, pero mucho más rápido y sin poder pararlos, no importa quién gane las elecciones, sí, lo que vas a tener son ninguna posibilidad de evolucionar, una destrucción de la clase media, una succión de todos los ahorros que vayan al sistema financiero, una concentración del sistema financiero con despido de mucha gente que está hoy en un sector que le va muy bien, como son los bancarios, y una destrucción sin duda de una parte importante de la trama industrial de la Argentina, por ejemplo en la industria automotriz, por ejemplo en la industria metalmecánica en general, y muchos sectores ligados a la producción de alimentos, o sectores diversos que la Argentina hoy tiene empleo y no los podría tener porque es difícil imaginarse esa dolarización sin una apertura al mundo indiscriminada, digamos, y sin una apertura hacia Estados Unidos indiscriminada, que nos llevaría a situaciones graves de competencia y de desigualdad de situaciones, porque seguramente vendría a la mano con un libre comercio con Estados Unidos. Un acuerdo de libre comercio. Claro, es difícil imaginarse que la Argentina, siendo un conejillo de India originalmente de la convertibilidad y ahora de la dolarización, no termine teniendo un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos para complementar esa dolarización que de hecho te convierte en un socio incondicional de Estados Unidos, porque no podés pelearte con el que emite y administra la moneda que tenés en tu país. Y entonces, en ese caso, ese acuerdo de libre comercio solo puede traer ventajas para las empresas financieras y para algunas industriales que puedan hacer minería o que puedan hacer desarrollos energéticos, pero no desarrollo de producción pesada o de automotriz o de tecnología que podrían dar empleo en la Argentina. Eso no va a ocurrir. Sí, y porque viste que según quien lo explica parece como que es beneficioso, es contraproducente, después que es especulación. Cuando hablamos esto de hasta cuánto se puede manejar un dólar así planchado, hasta cuándo lo pueden, vos decís, che, esto se estira un mes, 2 meses o explota todo. ¿Cuánto tiempo la gente puede creer que esta microestabilidad de este dólar cuasi planchado se mantenga?
Cada vez que escucho dólar planchado me acuerdo de Martín Tetaz, un economista que estaba en la televisión tanto como Milei en aquella época, en marzo del 2018, y decía que el dólar estaba planchado y que los que compraban dólares eran unos tontos y que además había que endeudarse en créditos UVA. Todavía lo están buscando los de los créditos UVA para reclamarle, digamos, su asesoramiento gratuito por los medios, y el dólar planchado en ese momento se supone que estaba planchado, estaba a 20 pesos, y al poco tiempo Sturzenegger desde el Banco Central, el mismo Sturzenegger de ahora, les vendió a los grandes fondos inversores del exterior en temas financieros que estaban ya haciendo carry trade y las mismas maldades que están haciendo ahora, les vendió 7.000 millones de dólares en una semana para que puedan salir corriendo antes de que se empiece a devaluar el dólar, entre comillas el dólar planchado. Ahí nomás se fue a 24 pesos, es un 20% de devaluación, como si ahora se fuera a 1.800, y nunca paró. Cuando vino el FMI, si no recuerdo mal, ese mismo año, estaba ya a 45 pesos, por ahí ya se había duplicado. Así que el dólar planchado siempre depende de cuándo quieren salir corriendo los que están timbeando en el casino argentino. Sean argentinos o sean extranjeros. Si esos quieren salir corriendo mañana, se acabó el dólar planchado. Si esos le mandan instrucciones a Estados Unidos de que van a bancar la jugada, de que incluso van a apoyarlos para que sigan saqueando y a jugar incluso con el caballo del comisario, porque Scott Bessent ha jugado en esas mesas, se ha dedicado a eso durante mucho tiempo, y entonces, mientras estas semanas estuvieron jugando, jugaron con información privilegiada de que iba a hacer Estados Unidos para toquetear los mercados financieros argentinos. Y entonces, por eso el dólar se calmó y subieron las acciones 50% en dólares. Y ahí ganaron más plata que lo que pueden ganar en 10 años en un país que le va bien de los países desarrollados. Entonces todo esto hace que sea una incógnita cuánto puede durar. Lo que está claro es que cuanto más dura, más caro le va a costar a los argentinos la fiesta esta para ellos. La fiesta de ellos, no la fiesta de los argentinos. Para quienes nos escuchan, estamos charlando con Juan Valerdi. Él es economista, es docente, en algún momento fue asesor en el Banco Central. Yo quería preguntarte, Juan, y justo un escucha nos pone, yo quiero manejarme con pesos, me pone. Quería preguntarte, todas estas, todo este momento económico, ¿cómo nos podés explicar el rol que tienen las provincias, ¿no? A las cuales el presupuesto se les ha negado sistemáticamente, pero también en particular en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde tenemos un gobernador que es economista y que es uno de los que más mide con posibilidades de ser presidente en el 2027, ¿no? ¿Cómo podés analizar en términos económicos ese escenario? Primero, para el 2027 falta un montón, sí, claro. En Argentina en 2 años pasan muchas cosas, en 2 meses pasan muchas cosas. Sí, claro. Así que si hoy Milei mide bien porque ganó una elección y si no mide bien porque está administrando bien la provincia, mañana podría eso cambiar radicalmente para ambos o para uno de los dos, o incluso darnos una sorpresa y que alguien sea un tapado que ganó las elecciones, como pasó con Milei en su momento o como pasó con Néstor Kirchner en su momento. Sí. Esas cosas pasan. También, es verdad. Segundo, antes de que me olvide, estuvimos hablando de la dolarización y mucha gente por ahí vieja, digamos, y no tan joven, recuerda la convertibilidad y la compara con la convertibilidad. Bueno, no es lo mismo. La convertibilidad era como si alguien que tiene problemas, porque tiene problemas de golpear gente, por ejemplo, se ata un brazo, el brazo derecho. Entonces se lo ata para pegar menos y para estar un poco más contenido. Esa es la convertibilidad. Es algo que te ata de alguna manera tu moneda a determinadas reglas. Bueno, la dolarización no es atarse el brazo derecho, es cortárselo. El Estado tiene instrumentos monetarios e instrumentos fiscales. Los fiscales son a quién le cobra impuestos y cómo, y en qué gasta ese dinero. Idealmente, ese Estado tendría que cobrarle a los que tienen mucho y darle a los que están más complicados. Ese sería el Estado que está redistribuyendo los ingresos, la torta de ingresos. Y por otro lado tiene el monetario, que incluye tu tipo de cambio para relacionarte con el mundo, tu tasa de interés para fomentar el ahorro y al mismo tiempo los préstamos para la producción, el desarrollo, la tecnología, la investigación y demás, y la emisión monetaria, no solamente si tenés cuestiones de déficit o no, que es una discusión que han instalado para distraerte de las otras, sino para hacer frente a cambios que hay en tu país o en el resto del mundo. Por ejemplo, en la pandemia.
Claro. Se emitió durante la pandemia porque era claramente una emergencia. Había una necesidad. Después se trató de cobrarle, fuerte, claro. Después se trató de cobrarle un impuesto a los grandes fortunas y se lo terminaron cobrando en 3 o 6 cuotas y pidiéndole perdón y con una tasa ínfima. Sí, sí. Eso es la política fiscal, ¿no? Y con varios que se negaban. Con varios que se negaban en ese momento. Sí, claro, les pidieron perdón, es la última vez, nunca más, perdones, no somos comunistas, bla, bla, bla. Sí. Pero, digo, volviendo entonces a la pregunta que me hacías vos. Sí. La situación que tenés hoy es una situación que muchos ven como una estabilidad y como una potencialidad de estar en algo menos inestable que lo que estuvieron cuando la inflación estaba al 200% anual, sí, o cuando había discusiones permanentes de cuánto había que pagar de ganancias. Recordemos que hace 15 años la discusión era cuánto se paga de ganancias, no cuánta gente van a despedir o cuánto cayó el poder adquisitivo del salario y la jubilación, ¿no? Sí, el gobierno de Cristina Fernández. Exacto. Entonces, sí, lo que está faltando en la Argentina es definir cómo se reparte la torta en el marco de qué país que produce qué. Porque también Estados Unidos puede ayudarlo a Milei, pero si Milei no sabe para dónde va, el ayuda es pan para hoy, hambre para mañana, porque le dan 20.000 millones hoy, se los fuma en la timba financiera y no hay ninguna inversión en infraestructura, en desarrollo, en tecnología, que haga que el día de mañana vayas a exportar o producir para reemplazar importaciones de manera tal de tener para devolverlo. Entonces lo que estamos acumulando es una deuda que va a ser impagable porque toda esa plata se evapora, como la que pidió Macri, como la que pide Milei ahora y como la que seguirá pidiendo para sostener este artificio de un dólar que permanentemente genera un exceso de importaciones, un exceso de turismo hacia el exterior, un exceso de timba financiera, ¿no? Bien, sí, vos sabés que te preguntaba así puntualmente el tema de las provincias porque es complejo, digo, para los gobernadores que, a ver, a partir de... Perfecto, me olvidé el tema de las provincias. Una gran discusión que está pendiente es la coparticipación federal. Claro, o sea, cuando yo hablé de los instrumentos del Estado, te digo cómo y cuánto se recauda y cómo se destina eso al gasto. Bueno, también hay que discutir cómo y cuánto se recauda a nivel federal, provincial y municipal y quién y cada uno de esos niveles qué responsabilidades de gasto tiene. Claro. Entonces, si vos lo que tenés es mucha recaudación en arca por cuestiones que se han delegado de las provincias y que eran un derecho de la provincia recaudarlo, pero se lo delegaron por cuestiones de escala, por cuestiones de un montón de facilidades que tiene Arca para recaudar, y eso después se lo reparte a las provincias, pero además le delegó un montón de gastos, como en la época del menemismo, que le delegó cuestiones relacionadas con salud y educación, y no suficiente recursos, lo que hace es permanentemente extorsionarlas. Eso es lo que tiene hoy el sistema tributario argentino. Es una extorsión permanente a las provincias y a los municipios. Eso en Brasil lo dieron vuelta. Entonces hoy las provincias, o sea los estados de Brasil, le mandan plata al gobierno federal porque es como si fuera nuestra coparticipación al revés. Al revés, claro. Sí. Tienen potestades tributarias y capacidades de manera tal de que no tienen que andar mendigándole a la nación ni estar extorsionados permanentemente en el Congreso o en cualquiera de sus decisiones. Sí, yo te escuchaba atentamente, Juan, en esto que vos recién remarcabas de la coparticipación federal, ¿no? También tener en cuenta el presupuesto que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que tiene un presupuesto mucho más fuerte, bastante, de ingresos que el resto de las provincias, incluso más que la provincia de Buenos Aires. Mucho más. Per cápita, la ciudad de Buenos Aires es como si tuvieras un Luxemburgo en la Argentina, porque es un artificio que se construyó durante la década de los 90 y que tiene además varias trampas que fue obteniendo de manera tal de sacar fondos de la coparticipación y de la radicación de grandes empresas en sus sedes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tiene un exceso de recursos que se disimula porque como dilapidan plata, chorean y gastan en cosas que después te hacen plazas 5 veces, le ponen pasto y planta por cada gestión, entonces parece que están perdiendo plata, pero en realidad tienen 200.000 tongos que hacen que se gasten toda la plata, que es un exceso y un delirio. Bien. Juan, te vamos a agradecer mucho, siempre ahí por poder charlar con vos, nos diste ahí un panorama de posibilidades que puede implicar para la Argentina alguna dolarización. Y también esto, ¿no? de
de que claramente es algo que ya es estructural, ¿no? Esto de la coparticipación federal y el presupuesto, cómo influye luego en las políticas del Estado de cada provincia, ¿no? Que siempre es importante volver a retomarlo. Mirá, con respecto a lo de la dolarización y la estabilidad y la inflación, claro, y demás, le voy a dar un ejemplo a la gente. Sí. Si alguien tiene una fiebre tan alta que está convulsionando porque tiene 42 de fiebre y lo metes en un freezer, en un frigorífico de un lugar, seguramente le va a bajar la fiebre y va a dejar de convulsionar. Pero porque lo metiste en un freezer y en algún momento se muere. Como los países no se mueren, lo que va a ocurrir es que desde el punto de vista político y social va a ser inviable. Porque la distribución del ingreso, la cantidad de pobres, la cantidad de falta de expectativas y demás lo van a hacer viable, y no se va a morir, pero va a tener una inestabilidad mucho más grande que la que tendría si todavía se estuviera discutiendo cómo se reparte la torta, que es lo que normalmente en la Argentina origina inflación. La permanencia de esa discusión, que en otros países de Latinoamérica no existe. La discusión de cómo se reparte la torta está saldada y los trabajadores la perdieron por afano. Gracias, Juan. Más claro, imposible. Sí, más claro, ese imposible. ejemplo fue clarísimo. Más claro, imposible. Muchísimas gracias por la comunicación con nosotros aquí en Mar del Plata para Sanos y Sanos de la Azotea en KLA. Gracias. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Gracias. Bien, Tremendo, durísimo y muy, o sea, muy gráfico, ¿no? Porque viste que a veces la gente es como que dice, no, pero, o sea, hasta en otros gobiernos, le dejo la bandería política, la gente decía endeudarse es un pecado, no, pero piden. Y ahora decís, no, piden, pero es para rolear y pagar. Y vos decís, ¿cómo? Cuando pedís prestado, siempre pedís prestado. Punto. Sí, sí. Hasta aquí pasó, ¿no? Juan Valerdi, que en algún momento, además de ser economista, docente, fue asesor del Banco Central. Del Banco Central, en ese momento era la gestión del ministro de Economía, Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires.